Ediverso, un podcast donde demostramos que la diversidad es la normalidad. Hoy nos estrenamos con nuestro padrino, el diverso de hoy, Daniel Valero, Tigrillo, y hablamos sobre identidad, expectativas y muñecas rusas. Esto es Ediverso, soy Josué Gómez y qué mejor compañía que mi alter ego, Némesis y machito favorito, Alex Macho. ¿Qué tal? Muchas gracias, José. Bueno, aclarar que mi apellido Macho no es que me guste que me digan Macho porque sí. Podría ser. Nadie ha pero hecho lo es por el contrario, apellido. Y nada, pues oye, hoy nos estrenamos en el podcast, sí que comentar, ya que es el primer capítulo, pues que queremos tratar diferentes temas sociales, diferentes perspectivas, y ahí también el nombre del podcast. Y hoy pues tenemos la suerte de tener un invitado de primera, que además es el padrino del podcast, que es Daniel Valero, Tigrillo, y lo he dicho bien en la primera, estoy contentísimo. Llevamos practicando los 10 minutos, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Jo, qué imponente suena lo del padrino. Suena a que si alguien se mete conmigo le voy a meter una cabeza de unicornio en Eso la es, cama. tú a partir de este momento Claro. siempre tienes que hablar bien de nosotros. Claro, me parece correcto. Eso es. Me Yo parece creo que lo muy primero bien. que tienes que hacer, Tigrillo, es beber un poco de agua a ver si te vuelves gay o algo, ¿no? Ah, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo creo que ya ha llegado un punto de mariconería en el cual por mucha agua de Madrid que beba, ya ha llegado... Es no, como no la sé si resistencia a los ¿en serio? antibióticos, supongo, ¿no? Exacto. Sí, es una coña, una histórica Sí, que ha subido es Tigrillo. un señor que ha dicho cosas. Hay gente que dice cosas, de repente yo también digo muchas cosas no tan estúpidas por suerte, pero bueno, al final hay que reírse del tema, ¿no? O sea, en referencia a este señor, por si alguien no nos está entendiendo, un señor que en un debate ha dicho que hay muchas personas LGTB porque hay microplásticos en el agua y por la comida que estamos comiendo y demás y tal. Ya es cuestión de tomarse la risa, o sea, no hay gente que esté intentando tener un debate serio, o sea, te quiero decir, tampoco pasa nada, nos reímos un ratito y ya está. ¿Sabes? Me encanta que tengamos a Dani de padrino porque eres un profesional de todo esto. Entonces, si te fijas, una cosa que tenemos que aprender a hacer Mira a la nosotros cámara. es hacer así, porque que luego para en Instagram tú hablas, luego haces así, es buenísimo y tenemos que aprender. En realidad tampoco hace falta, si estamos teniendo una conversación, lo que pasa es que yo soy muy fan de The Office, entonces de vez en cuando rompo la cuarta pared por el efecto cómico, pero... Lo mejor es los silencios, cuando había uno en plano y hacías así. ¿Verdad? Es que me pasaba a mí el charla que os contaba antes, que no podemos contar porque es súper privado, pero pasaba. Pero bueno, perdona por la intromisión. Ya ves. Bueno, pues hoy, como has visto, Dani, vamos a hablar de identidad en un sentido muy amplio. Pero bueno, quiero empezar con una cita de tu último libro, de Confundidas, Indecisas, Promiscuas. Me gusta también la parte de abajo, que es bisexualidad, identidad y deseo en un mundo monosexista. Todo eso. Todo Un título eso. sencillito, comercial, Sí, total. pegadizo, catchy, que invita a la compra rápida cuando vas paseando por el centro comercial. Bueno, yo tengo un truco que es ZIP. Confundidas, indecisas y promiscuas, porque no sabía ni el orden, no me acordaba muy bien de No las lo había palabras. pensado nunca. Sí, sí. Jamás. Ostras. He sacado Zip, mi tercer libro. Bueno, pues en una parte del libro te defines como homosexual y explicas un proceso identitario de la siguiente manera, literalmente. Lo hice después de poco menos de un año, reflexionando sobre el efecto que había tenido el tejido social y la forma generalizada de entender e imponer un sistema sexo-género concreto sobre mi persona. Lo que te iría a preguntar, Dani, es algo sobre lo que yo reflexiono mucho en consulta, y es hasta qué punto la identidad también es algo que tenemos que elegir de alguna forma, conscientemente. Es decir, no simplemente algo que existe en sí mismo, sino también algo que cuando somos capaces de elegirlo, porque le hemos puesto etiqueta, etcétera, etcétera, también tenemos que elegir para que exista en toda su profundidad. Bueno, es una cosa que decidimos de forma constante, ¿no? No solo las personas LGTBQ+, sino cualquier persona que tiene cualquier tipo de identidad, que es absolutamente todo el mundo. Al fin y al cabo, que compartamos ciertos rasgos no significa que vayamos a tener la misma identidad y que la expresemos de la misma manera. Nos pasa a nosotras, pero pasa, por ejemplo, también a personas que han nacido en el mismo país, en las mismas fronteras geográficas y con la misma cultura, pero no sienten el mismo apego hacia el identitarismo nacional que se les impone por ello, o lo demuestran de una forma completamente distinta. Yo creo que a nosotros nos pasa de forma completamente igual, y más teniendo en cuenta que nuestras identidades a nivel tradicional vienen del hecho de estar reapropiándonos de una medicalización de nuestra forma de ser, de expresarnos, de sentir atracción, deseo. Es que son muchísimas aristas. Entonces yo, por eso muchas veces cuando la gente... entiendo que este debate es complicado, pero por ejemplo,
echa en cara a gente que no se identifique con la etiqueta con la que deberían identificarse según ellos. Por ejemplo, tu vecino Paco, que está casado con una mujer y que tiene Grindr a espaldas de la sociedad para tener relaciones con otros hombres, y la gente se ríe de él diciendo, es que tú qué hetero vas a ser, que vas diciendo por ahí que eres hetero y lo que pasa es que eres bisexual o gay en el armario y tal. Y yo, ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que la identidad es algo que elegimos nosotros. No elegimos la forma en la que sentimos atracción, no elegimos hacia dónde se dirige nuestro deseo, sí elegimos cómo nos identificamos y qué hacemos con esa identidad, que es por lo que yo cuento en el libro, que decido identificarme de forma pública y visible como hombre bisexual, a pesar de saber muy bien que es algo que no me va a traer ningún tipo de beneficio, más que nada porque mi vida va a ser exactamente igual, solo que voy a soportar más comentarios cuñados. O sea, 100% es la realidad. Sin embargo, decido utilizar esa etiqueta con un fin político, que es, yo creo, que utilizando esta etiqueta identitaria, si ayudo un poquito a visibilizarlo y normalizarlo, creo que salimos ganando absolutamente todo el mundo, porque es una etiqueta que relaja a lo mejor las expectativas sociales con respecto a la masculinidad y la feminidad, con respecto a la homosexualidad, que cada persona tiene, según que su expresión, sentir la atracción de una manera. Yo soy un tío con pluma, pero puedo seguir sintiendo atracción hacia las mujeres. Entonces hay mucho de político en la forma en la que elegimos nuestras etiquetas identitarias, y yo creo que el proceso de cada persona es único. Lo personal es político, pero sigue siendo personal al fin y al cabo. Yo creo que sí que es importante que la gente entienda que las etiquetas también transitan, también van cambiando a lo largo de los siglos. Cuando conoces un poco la historia, y además en tu libro lo nombras en algún momento, ni siquiera el concepto homosexual, el concepto transexual, el concepto trans, el concepto travesti, etcétera, etcétera, ha sido siempre lo mismo o ni siquiera ha existido. Es decir, en un momento determinado podían ser todos maricones y ahí incluía todas las etiquetas, ¿no? No había otra etiqueta donde poder existir de alguna forma. Y probablemente continuará así a lo largo de los siglos. Hay cosas que aún no hemos nombrado. Hasta hace relativamente poco, por ejemplo, en nuestra cultura, el ser una persona no binaria era algo que no tenía una etiqueta concreta. Ahora que la tiene, hay gente que puede empezar a plantearse y decidir que efectivamente se sienten cómodos con esa etiqueta y quieren transitar en esa identidad, ¿no? Total, cultural 100%. El ejemplo que tú has puesto yo creo que es uno de los mejores. ¿Por qué existe ahora en nuestro contexto, empieza a surgir la etiqueta de persona de género no binario? Pues porque eventualmente en un punto de la historia alguien ha impuesto un binarismo y ha dicho, oye, pues todas las personas se van a tener que dividir entre esta forma y esta y van a tener que comportarse de tal manera para encajar con un sistema. Eso realmente tiene menos tiempo en la historia que el binarismo, o sea, que el binarismo es algo relativamente reciente. Entonces, del contexto cultural, de ese contexto de imposición binaria, etcétera, es de donde sale la necesidad años más tarde de empezar a nombrar ese no binarismo para todas esas personas que han pasado años y años en un contexto en el que se sentían incómodas con una etiqueta impuesta. Entonces, quién sabe cuántas etiquetas habrá ahora mismo que tenemos muy, muy, muy instauradas en la cabeza y que se nos ha vendido como la natural o como la lógica, la que tenemos por defecto, la que viene de la biología incluso, y que a lo mejor sea una absurda patraña que se inventó algún señor hace relativamente poco y que nos hemos creído, y quizá haya tenido que inventar una forma de empezar a romperlo. Entonces, es que todo puede dar muchísimas vueltas. ¿Por qué? Porque somos personas y las personas no somos una cuestión matemática, no somos una ciencia exacta, y todo lo que rodea la forma en la que nos comportamos, en la cual nos relacionamos entre nosotros, es social, va cambiando con el tiempo. Entonces, quién sabe dónde vamos a estar dentro de unos años. Tu primer libro, realmente la gente piensa que es El niño que no fui, pero creo que fue LGTB Hay otro. para principiantes, Sí. ¿verdad? Que habla un poco, pues al final, de etiquetas, no deja de ser etiquetas, ¿no? Es una especie, pues, como de glosario con las etiquetas más habituales acerca del mundo de la comunidad LGTBI, etcétera, ¿no? ¿A día de hoy crees que cambiarías algo de ese libro? ¿Añadirías alguna etiqueta? Sí, o... estoy en proceso, Sí. Sí. Spoiler, sí. O sea, el año que viene sacaremos un libro completamente nuevo. Sacaremos porque tengo una editorial, Sí. no porque sea yo una persona con múltiple personalidad. Sacaremos una versión completamente distinta por el hecho de que ese libro... Bueno, primero, en realidad, siendo sinceros, la editorial quebró. Entonces, ya no me llevo dinero por ese libro, sorpresa. Hay un fin económico en las cosas también a veces. No muy económico en este caso, pero lo hay. Pero claro, ese libro lo escribí en 2018 y salió en 2019. La cosa ha cambiado muchísimo en el punto en el cual hay cosas que ya no explicamos de la misma forma, hemos avanzado en nuestro discurso, los debates a responder ahora mismo son otros. Cuando yo empecé a escribir ese libro en 2018, había muchísima gente en la calle que no tenía ni idea de que era una persona trans. Ahora mismo sigue habiendo gente que no lo sabe. Wow. Pero
es un poco más visible. A veces por motivos buenos, a veces por motivos malos, pero la gente sabe que es una persona trans. Ahora el debate que hay que tener es pues todo el que gira alrededor de la mala imagen que se intenta dar en los medios de las personas trans porque una estrategia política ha decidido que las van a utilizar de chivo expiatorio. Ahora mismo los debates son otros. No solo eso, sino que además, conforme vamos avanzando también, te quiero decir, yo ese libro lo escribí con 24 años. O sea, eres muy joven en ese momento como para tener tantísimas respuestas y aunque lo intenté explicar todo de la forma más sencilla posible, quizá la sencillez también requiere un poquito más de exactitud en cosas que al mismo tiempo son fluidas y nunca estancas. Es muy difícil poner definiciones en algo que cambia de forma constante y que no es exacto. Porque yo me considero bisexual, pero no hay dos personas que describan la bisexualidad de exactamente la misma forma ni que la vivan de misma forma. Somos personas completamente diferentes las unas de las otras. Y es verdad que mucha gente con respecto a esto lo dice mucho. Es que ponerse etiquetas es limitarse. Y lo utilizan normalmente para que nos callemos quienes somos ajenas a la normatividad, porque etiquetas tiene todo el mundo, pero casualmente solo las nuestras molestan. Pero en realidad, en el fondo, hay un punto de razón en esa frase. Y es que absolutamente no podemos dividir a toda la población en 3 o 4 etiquetas. Es imposible, porque no existen solo 4 o 5 formas de sentir tu identidad, la atracción, el deseo. En nuestro caso, pues tradicionalmente se nos han impuesto estas etiquetas, primero desde fuera y luego se nos ha perseguido por ellas, como lo cual hay que nombrar el problema para poder combatirlo. Pero sí que es verdad que con el tiempo tenemos que intentar abrir cada vez más las etiquetas para que aunque sigamos teniéndola para poder luchar contra el enemigo que tiene delante, no aprisionemos a la gente dentro de estas. No, o sea, yo es que me he quedado con una cosa que habéis dicho antes relacionado con lo de las etiquetas, que lo decía Dani, que es, oye, tú ya tienes una, entonces tú no coges una etiqueta y te la pones, tú te tienes que quitar otra, o te la tienes que tapar, o el símil que queramos hacer, pues tú se te presupone ya una etiqueta, ¿no? Entonces siempre hay una ruptura. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, porque a lo mejor tenía que haber hecho mejor mis deberes, como siempre, pero cuando tú te identificas como bisexual, ¿es la primera etiqueta que tú eliges y con la que te identificas? ¿La que comunicas, por decirlo, o no es la primera? Sí, es la primera que comunico de forma consciente. La primera que te ponen, pues es la heterosexualidad porque te la imponen por obligación. O sea, tú por nacimiento eres heterosexual y ahí te tienes que quedar. Por eso todo lo que suponga una ruptura de ahí se castiga. Luego, la primera etiqueta que yo elijo de forma consciente, diciendo, oye, creo que me voy a sentir más cómodo de esta manera o se ajusta más a la forma que yo quiero vivir, a mi deseo, etcétera, sí es la de bisexual. Sin embargo, después de eso pasa una época en la cual vivo mi vida ajustado a la etiqueta de homosexual, sencillamente porque hasta yo pienso que va a ser más cómodo y más certero para mí, que al final tengo una expresión de género pues un poco menos masculina, tengo pluma, generalmente encuentro más fácil relacionarme con hombres. Eso por desgracia sigue siendo así a día de hoy, por desgracia, lo cual es una movida porque los hombres dan mucha pereza y las mujeres mucho miedo, entonces es un tema. Pero al final te quiero decir, fíjate si fluye el tema de las etiquetas, que incluso tú no eres del todo consciente de en cuál estás viviendo muchas veces, cuál te va a venir mejor y cambias de opinión en algún momento. Yo creo que eso le puede pasar a absolutamente todo el mundo, que de hecho ese es uno de los motivos por los cuales se ataca tanto precisamente la etiqueta de la bisexualidad, porque pone en duda a absolutamente todo el mundo. Si tú eres hetero y tienes novia, nada demuestra que tú seas heterosexual. Podrías ser bisexual. Porque puedes tener novia y seguir siendo una persona a la que le atraen otros hombres. Puedes seguir siendo una persona disidente de la heterosexualidad. No solo eso, sino que hace que todo el mundo que ha estado con esa comodidad de decir yo no tengo identidad de género, ni orientación sexual, ni nada, porque soy normativo y he nacido con la que es normal, entre muchísimas comillas, de repente toda esa gente dice, o sea que si me atrae un poco de vez en cuando gente de este género, aunque no sea la mayoría del tiempo, igual eso también encaja dentro de lo que ellos llaman bisexualidad. Pues eso no puede ser, porque yo a veces tengo curiosidad, a veces tengo X pensamientos, a veces tengo estas dudas, a ver si voy a ser yo también bisexual. Y a la gente eso le molesta mucho y le da mucho miedo porque a la gente hay que sacarla de la heterosexualidad de la manita. Y yo lo entiendo, porque es un sitio comodísimo en el que estar seguramente si crees que encajas a nivel de normatividad. En mi caso, pues como no iba a encajar a tiros, ¿por qué? Pues porque yo a los 15 años ya era súper fan de Lady Gaga, entonces no había un lugar al que huir, entonces en ese caso pues ya me daba un poco igual.
Pero a la gente, por ejemplo, un hombre más masculino que le gusta el fútbol, los coches, no sé qué cosas le gustan a los hombres heterosexuales. El FIFA. El FIFA. El pues, fútbol. Por El ejemplo, fútbol es lo claro, mismo. todo da No, vuelta no es- alrededor de lo mismo. o No sea, es lo todo- mismo. No en es plan lo de- mismo. Dirá que el- son videojuegos, pero no. El fútbol, el FIFA, los balones de fútbol, el césped del campo de fútbol y así eventualmente. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Me he perdido. O sea, es que ya tenía en mente lo que te quería preguntar a raíz de eso y si no ahora volvemos, pero era, ¿tú crees que cuando alguien se identifica como bisexual tiene que dar más explicaciones que cuando solo se identifica como homosexual? Creo que sí. Creo que por desgracia sí, más que nada porque es mucho menos amenazante para la forma en la que funciona la sociedad y el sistema que alguien sea gay o sea lesbiana. Porque tú dices, bueno, vale, la gente heterosexual, que es la que abunda más en el mundo según ellos, y es la que tradicionalmente ha tenido el poder de decisión en las cosas y es la que ha tenido reservados los puestos de liderazgo, dicen, vale, hay gays y lesbianas. A mí eso no me afecta, porque yo claramente no soy gay ni soy lesbiana porque tengo mi novia del género contrario y me atrae, con lo cual yo no puedo ser gay. Claro, entra la bisexualidad en juego. Lo que hemos dicho antes, ya nada asegura que tú seas heterosexual. Ahora tienes que hacerte otras preguntas nuevas. Existe la posibilidad de que sientas deseo de una forma disidente que la gente va a condenar si se entera. De repente, todo cae como un castillo de cartas. O sea, antes, por ejemplo, estaba hablando con una persona, con otro chico bisexual, que él tiene su pareja que es una chica y tal, y es visiblemente bisexual y me dice... Es que en mi grupo de amigos gays me tratan con el cachondeo del hetero, de tal, no sé cuánto, y me dejan fuera de muchas cosas que ellos hacen. Y entre mis amistades heterosexuales más tradicionales y tal, soy el maricón. O sea, de repente no tengo un espacio. O sea, y yo en realidad lo entiendo mucho porque es que, claro, es que tu presencia amenaza a una comodidad muy grande en la cual la gente está tranquilísima. En la vida tradicional normativa en la que nadie tiene que hacerse preguntas y en la versión contraria en la cual se te respeta mientras aceptes los postulados del respetable homosexual, monógamo tradicional con su pareja estable y que en algún momento adoptará un perrito y formará una familia. Si no se compran un niño, que eso es horrible, por favor no compréis niños. Entonces, eso no amenaza. La bisexualidad es molesta, es incómoda para absolutamente todo el mundo. Tienes que hacerte preguntas, pone en duda tu propia identidad todo el rato. Te da la sensación de que todo es fluido porque nada es exacto como nos gusta que sean las cosas. Hace también que la masculinidad y la feminidad sean menos útiles, entre comillas, porque si te puede atraer todo, entonces ¿para qué nos esforzamos tanto todo el rato en ser lo más hombres posible, lo más mujeres posibles? Como, por ejemplo, pasa en la Isla de las Tentaciones. ¿Habéis visto la Isla de las Tentaciones? Sí. Claro que Me sí. lo han contado. Gente de cultura, claro que sí. Graban el programa, vuelven a los 8 meses a hacer el reencuentro, vuelven todos con un montón de operaciones de reafirmación de género. Ellas con pecho, pómulos, labios, ellos con masculinización facial, chetados de músculos, etcétera, conseguido de forma natural o artificial, ahí ya no te sé decir. Todo el rato estamos intentando ser lo más hombres o lo más mujeres posible. Es como funciona el sistema, es un negocio ultramillonario. Si de repente llega una identidad, varias, como por ejemplo pasa con la bisexualidad o el no binarismo, en el cual esa ya no es la mayor meta a alcanzar para toda la población, porque todo el mundo tenemos disforia de género, no solo la gente trans, tú también tienes un poco de disforia de género, tú que me estás viendo. Y me atrevo a decirlo, es que no te conozco de nadie, tienes disforia de género. Entonces, todo ese sistema y todo ese negocio multimillonario se cae con las identidades fluidas. ¿Qué hace la gente? Atacarla, porque hay demasiada gente que se beneficia de ese sistema o cree que está más seguro en él. Yo no creo que tanta gente esté segura en ese sistema, simplemente les da miedo la opción contraria, caótica y desordenada. Yo digo, abracemos el caos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dani. De hecho, creo que precisamente las etiquetas son peligrosas para la gente que nunca se ha planteado que también tiene etiquetas y que se las pueden poner. Porque claro, da mucho miedito. Bienvenidos. Todos hemos pasado ese miedito, por lo menos en la comunidad. También es verdad que dentro del mundo marica en general, la bisexualidad ha estado no solamente invisibilizada, que también, sino incluso castigada, ¿no? Denostada. Nos hemos reído de ello muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero partir de una frase, nuevamente de tu último libro, porque yo sí he hecho mis deberes. Que no es que no me acuerdo. Que no es tuya, pero aparece en tu libro, es de Lisa Cole. La mejor. Que me parece muy definitoria de esto, del tema de las etiquetas, que es, para mí, la bifobia interiorizada más primaria no estuvo basada en pensar que la bisexualidad era mala,
sino en ni siquiera considerarla como una opción porque no sabía que existía. Esto con respecto a lo que preguntabas, Macho, de ¿es tu primera etiqueta? Probablemente no podía serlo. No podía serlo porque no existía, probablemente no estaba disponible de alguna forma para poder usarla, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante el tema de las etiquetas. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte, Dani, que es una pregunta reflexión, porque es algo en lo que yo también estoy muy ahora mismo, es en tú partías de, bueno, pues debo ser heterosexual porque es lo que me han dicho que soy, no hay otra opción. En un momento determinado, aún tú sin haber reflexionado sobre ello probablemente recibiste un maricón, probablemente en algún momento determinado, ni siquiera gay, sino maricón. Alguno que otro. Y tú dijiste, yo soy maricón, ¿no? Me pongo esa etiqueta, no me la pongo. Luego quizá la utilizaste de otra forma diferente, pero bueno, transitaste por ahí. Probablemente en un momento determinado dijiste, bueno, existe la etiqueta gay, homosexual, con la que a lo mejor me puedo encajar. A continuación, y hace relativamente poco, bisexual, como algo elegido, no como algo que haya estado ahí, sí, de alguna forma, mirando de reojo, ¿no? Porque estaba probablemente ahí, ¿no? Como nos pasa siempre con las identidades, que somos conscientes en el fondo de que hay algo, pero como o no hay etiqueta o no tenemos el lugar adecuado para poder desarrollarlo, pues no lo nombramos. La pregunta va específicamente al siguiente punto, ¿no? Porque como que has transitado por varios puntos, yo como homosexual y maricón también, a veces me planteo si ciertas identidades dentro de nuestro mundo, de nuestra comunidad, son elegidas también por nosotros o impuestas por un sistema al final que también es productivista, también es capitalista, etcétera, etcétera, como por ejemplo, pues, un clásico, ¿no? Enseñar nuestros cuerpos en las redes sociales, estar cachas, todo tipo de cosas, ¿no? Que a veces yo no sé hasta qué punto elegimos o al final lo hacemos para adaptarnos de alguna forma o ser validados por el resto y en realidad si pudiésemos elegir quizás no lo haríamos. A ver, es que al final, un poco lo hemos hablado antes, todos estos temas identitarios, sobre todo con respecto a las disidencias sexuales y de género, nacen de hecho desde el principio desde una imposición ajena. O sea, originalmente la gente no empezó a atribuirse etiquetas como homosexual, maricón, etcétera, porque les pareciese divertido. Es porque otra gente ya lo estaba haciendo por ellos con una intención, pues por ejemplo, médica. En plan, esta persona tiene un diagnóstico de homosexualismo y hay que curarlo o hay que meterlo en la cárcel porque eso lo estamos penando en el Código Penal. Todo eso viene desde fuera. Que eso es una cosa para toda la gente que dice, bueno, es que ¿por qué os etiquetáis tanto? ¿Os gustan mucho las etiquetas? Y pues si no fui yo, o sea, originalmente me lo estaba haciendo otra gente. De forma consciente, desde los activismos y desde muchas partes de las ciencias sociales todo el rato, se ha intentado, pues intentar hacernos con ese ataque y redirigirlo. Que es por lo que, por ejemplo, pues nos llamamos maricones a nosotros mismos. Es la persona que la palabra que se ha utilizado para atacarnos tradicionalmente. Voy a crearme un escudo de ella y voy a darle otro significado. ¿Qué pasa? Que cada vez que nosotros resignificamos algo, el sistema lo resignifica de forma constante. Entonces, si hace a lo mejor 200 años la etiqueta de homosexual o lo que eso conllevaba en tu comportamiento te valía la cárcel, ahora es como, bueno, podemos aceptarlo, pero tienes que devolvernos el favor al sistema de esta forma. Antes lo hemos mencionado, la homosexualidad, vale, la podemos aceptar, pero si la vives de determinada manera, del buen homosexual, de la marica buena, como dice Cristo Casas en su ensayo, maricas malas. Si adoptas, te compras un perrito y vives en un adosado con tu pareja monógama y trabajáis en un sitio serio con traje y corbata y no molestáis, y puedes conseguir aceptación si además, lo que te has dicho, pues exhibes un cuerpo tremendamente normativo, con lo cual fomentas esa normatividad de forma constante, tienes que evitar la pluma. Todo el rato intentan que tu existencia, ya que no pueden perseguirte con un fin económico que al final es el que tiene, o sea, al final los sistemas económicos crean a unas personas que tienen que estar por debajo perseguidas para que haya personas que estén por encima y para que estas personas se encarguen pues de los trabajos no pagados, que no tengan acceso a los mismos privilegios y a los mismos buenos trabajos, a los mismos puestos de poder. Entonces ahora, bueno, como ya no te podemos mandar a la cárcel o no podemos negarte a lo mejor la identificación para que puedas tener un trabajo digno, aunque a muchas personas trans y a personas migrantes, etcétera, se les sigue haciendo, por desgracia, bueno, pues tienes que ser útil para el sistema entonces de esta manera. Tienes que trabajar de esta manera para que la rueda siga circulando, tienes que crear descendencia, tienes que seguir manteniendo la institución matrimonial para que todo el mundo esté encerrado en capsulitas de 2 en 2 y no se asocie a sindicatos o asociaciones grandes que nos pongan en problemas. Entonces, claro, por supuesto que mucha gente dentro de eso dice, estoy cansado de darme de chocazos contra la pared. Son
Pues a ver, todos tenemos una sola vida, pero tradicionalmente cientos de años acumulados de pelearse contra ese sistema, y cada vez que intentamos encontrar la forma de ser revolucionarios y subversivos y cambiar ese sistema, nos dice, pero ¿no estás cansado de darte chocazos y de pelear y de vivir en la calle y de no tener acceso a un trabajo y de repente ha llegado una pandemia de VIH y tú no tienes los mismos derechos a que te curemos o a tener a tu pareja en la habitación del hospital porque no estás siguiendo las reglas del juego? Claro que va a haber mucha gente que siga las reglas del juego. Un golpe durísimo para la reivindicación contra la institución matrimonial que se hacía desde los colectivos LGTBIQ+, fue precisamente esa pandemia de VIH. Muchísimos hombres empezaron a casarse para tener quien les cuidara en la habitación del hotel. ¿Se lo vamos a echar en cara? Absolutamente no. Mucha gente tiene que amoldarse para poder sobrevivir. Encontrar ese punto medio entre que nos amoldamos porque estamos todos muy cansados y yo soy muy revolucionario y muy todo y muy poliamoroso y contra la monogamia y contra todo, pero quiero ir a la boda de una amiga y llorar como un cabrón. O sea, quiero poder tener de vez en cuando un poco de derecho a relajarme y a estar en la vida. Entonces, muchas de las cosas que conllevan nuestras identidades son cosas que se nos han impuesto y estamos comprando de manera inconsciente, creyendo que es por decisión propia y es por obligación para sobrevivir. Sí, la cosa es estar un poco despiertos, ese famoso término woke, y poder verlo dentro del hecho de permitirnos de vez en cuando alguna contradicción y poder encontrar ese punto medio entre luchar para destartalar un sistema, pero mientras sobrevivimos en él. Me gustaría hacerte una pregunta a la que has contestado en cierta manera, pero creo que es guay que incidamos en eso, y es la relación que hay entre un sistema productivista, capitalista, etcétera, etcétera, y la formación de una identidad no normativa, en este caso. ¿Crees que hay una relación entre estas dos? Sí, claro, evidentemente. O sea, al final toda la forma en la cual se nos identifica y se nos clasifica tiene siempre una relación productiva y una relación con el sistema económico. O sea, no es algo que se hace simplemente pues por generación espontánea o por casualidad. Todo tiene una forma de intentar mantenernos dentro de estructuras, dentro de órdenes y dentro de intentar que todo esa rueda capitalista siga en funcionamiento para beneficiar a quienes están más en lo alto dentro de ese sistema. Pasa con las personas LGTBIQ+, pero también con personas de cualquier tipo. ¿Por qué existen las categorías de personas racializadas, de personas migrantes? Cuando realmente, te quiero decir, las propias fronteras de los países son cosas que también son sociales y culturales. También nos las hemos inventado nosotros en algún punto de la historia. O sea, no es que de repente haya un muro por generación espontánea que la Tierra ha creado para separar unos países de otros. Las identidades nacionales, te quiero decir, también son cosas que se han creado con una intención pues económica. Conviene más esto a nivel cultural, a nivel económico. Con lo LGTBIQ+ pasa exactamente lo mismo. Tenemos que mantenernos dentro de una heterosexualidad obligatoria porque es lo que más nos va a servir para mantener la rueda productiva del hombre trabaja fuera de casa, dentro de la fábrica o donde sea, y la mujer está en casa haciendo un trabajo no pagado que es tremendamente necesario y que además incluye seguir produciendo seres humanos para que mantengan viva esa rueda en el futuro. Y las identidades disidentes en cuanto a la sexualidad y al género tienen prácticamente las mismas estructuras. Vamos a seguir manteniendo a las personas más afeminadas dentro de esas estructuras, dentro de esos trabajos no pagados, de cuidados, etcétera. Vamos a seguir manteniendo el hecho de que exista una institución matrimonial a la cual la gente disidente de sexo se tiene que amoldar si quiere nuestro respeto, porque es lo que nos asegura que al menos va a mantener toda esa estructura que estábamos diciendo con las personas heterosexuales. Entonces, al final se nos plantea una cosa bastante interesante, que es el hecho de que nos estamos relacionando las unas con las otras con un fin económico que ni siquiera nos beneficia. Al final estamos teniendo relaciones sexuales no por disfrutar o por empatizar con otra persona, por crear un vínculo, sino para que a final de año pues Amancio Ortega, en vez de 2 yates, este año se compre 3. Yo me gustaría que estuviéramos teniendo unos activismos más orientados a que podamos tener una libertad en la cual nos identifiquemos, nos expresemos y nos relacionemos de forma que nos llene, de forma que no sea productiva, porque se condena mucho todo el sexo que no es productivo. Por ejemplo, todas las relaciones sexuales. De hecho, en un origen, los activismos bisexuales van de la mano con los activismos por la liberación sexual en general, incluyendo la de personas heterosexuales que tenían relaciones, por ejemplo, pues con diversos kinks, el BDSM, de forma poliamorosa. ¿Por qué? Porque eran relaciones sexuales que debían ser condenadas porque no estaban pensadas solo para la reproducción y para la productividad.
Entonces, fíjate hasta qué punto las personas heterosexuales, por ejemplo, también se benefician de estos sistemas, porque absolutamente dentro de él nadie es libre del todo para relacionarse como de verdad más le convenga o más le llene. ¿Pensáis que hay otro tipo de identidades que puedan pesar más? O sea, esta desde luego pesa mucho, y que la sociedad ahora mismo es como una de las etiquetas principales. Si viene mi amigo gay, es tu amigo gay, todo lo demás da igual. Pero pensáis que, sobre todo lo que estáis hablando ahora, ¿no? Que afecta en la vida en general, que si hay otra categoría que pese todavía más, que yo creo que es un poco lo que decía Dani, que es quizás la de eres pobre o eres rico. ¿Es lo mismo ser gay rico que gay pobre? O igual que es... creo que no es lo mismo ser inmigrante pobre que inmigrante rico. Es que, claro. Perdón, me estoy riendo, pero porque están desde detrás de la cámara haciendo... Es obvio que no, ¿no? Claro, que me ha hecho risa, perdón. Es que es un público muy participativo. Sí, sí. Que no, pues evidentemente. O sea, yo creo que por eso tanto hablamos de términos como lo de la interseccionalidad, ¿no? Que realmente es esto de, bueno, porque es que las identidades colisionan de muchísimas maneras y todas las personas tenemos muchísimas aristas. Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo del contexto, hay algunas que pesan más o menos, también dependiendo de cuál es el momento en la actualidad. Ahora mismo la etiqueta de ser una persona LGTBQ+, igual pesa menos que hace 30 años, pero más que hace 3, que de repente está toda la ofensiva mediática, Donald Trump, etcétera, haciendo girar sus campañas políticas y electorales alrededor de nuestra persecución. Pero claro, si a todo esto le sumamos que una persona sea LGTBQ+, y sea una persona racializada, y sea una persona migrante, que no tenga los papeles en regla, que venga de una clase social baja, entonces de repente vamos sumando, porque al final esto también es como lo que hemos hablado antes de las orientaciones y de las identidades. No hay dos personas para las cuales una sola etiqueta identitaria afecte igual. La marica pobre racializada no sufre igual que la marica normativa con un cuerpo idóneo perfecto, que es una marica blanca que vive en su país de origen y que sus padres tienen el nombre azul en la Wikipedia. Entonces, todo eso tiene que ser tomado en consideración porque el mundo tiene 1.000.000 de realidades que muchas veces no estamos teniendo en cuenta. Sin embargo, la unión entre todas esas realidades es lo que realmente hacen la fuerza. Porque nos llaman muchas veces los colectivos minoritarios y minoritarios un cojón. O sea, pero si somos la grandísima mayoría de la población, si sumamos entre todo el mundo. Hay gente que considera una minoría cuando habla de feminismo, y yo, ¿pero qué dices? Si hay más mujeres que hombres en la sociedad, ¿qué estás hablando de minoría? La verdadera minoría peligrosa, como decía Laverne Cox en aquel vídeo que se viralizó, es el de los hombres blancos multimillonarios que tienen el poder dentro de las empresas y dentro de los medios de comunicación y nos están haciendo creer que nos tenemos que pelear entre nosotros cuando realmente entre todo el mundo junto tenemos el poder para cambiar todo ese sistema. Y no dejar que nos mientan en nuestra cara y nos digan, por ejemplo, desde los medios de comunicación que la culpa de que estén echando a tu vecina a la calle en un desahucio es de las personas migrantes que vienen y que también están viviendo en la calle, con lo cual no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Sin embargo, si estamos parando ese desahucio, las de la asociación feminista, los de la asociación LGTBQ+, los de la asociación antirracista, etcétera, y esa vecina y también su familia ve que quienes están de su lado son precisamente quienes están más cerca de estar en esa situación, entonces ya Ana Rosa Quintana no te puede vender a las 10 de la mañana en un programa que ya va cuarto en audiencia, te jodes Ana Rosa, que es todo el mundo, de esos colectivos minorizados, son gente malísima que te está intentando quitar lo que realmente ellos no van a ganar, por mucho que tú lo pierdas. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Una última pregunta y comentario. Y es, bueno, agradecerte no solamente que seas padrino de nuestro podcast, sino también cómo has colaborado siempre con la Fundación EDI, las veces que has donado premios, como con El Cazador, etcétera, etcétera. Esto, el dinero no era mío, era de Televisión Española. Yo pero podría haber sido suyo. Claro, no me pidas dinero prestado, no tengo. Que no todo el mundo lo hace dentro del activismo y dentro de la comunidad, así que estamos muy, muy agradecidos y muchísimas gracias. A disposición. Los chiques en la casa tienen tus libros y eres un referente para muchos de ellos, ellas y ellas. Y bueno, la última pregunta me gustaría que fuese un consejo que se te pueda ocurrir para los chiques de la casa en su proceso de construcción de identidad, que es una de las cosas que hacen en la casa de Eddie, que es tener un espacio seguro donde poder desarrollar su identidad de una forma libre, siendo apoyados pues, por todos nosotros, que al final también somos parte de la fundación. Bueno, para los chicos de la casa y, como diría Dani, para ti también. Y para ti. Exacto. Mira cómo miran a cámara ahora que yo he empezado a hacerlo. Aprendido, ¿eh? Ya no van a parar nunca. Ya verás el cuarto episodio.
No, yo lo que siempre recomiendo en estas cosas, y bueno, pues, evidentemente primero, antes de que se me escape, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y muchísimas gracias a la Fundación por todísimo lo que hace, que es súper necesario. Y yo lo que siempre digo es, conoce a muchísima gente, rodéate de muchísima gente, cuida tú a muchísima gente y déjate cuidar por la gente, que muchas veces también nosotros no nos dejamos cuidar como debería ser. Yo creo que conocer a personas de todo tipo de realidades y de todo tipo de expresiones, de orientaciones, de identidades, yo creo que también eso nos enriquece de una forma que muchas veces no nos imaginamos, que es darnos cuenta también nosotros de que hay posibilidades que no imaginábamos. Como tú has mencionado antes, esa mujer que ha tenido hijos y se ha casado con un hombre y tal, y llegaba a un punto de la vida que le pasaba a muchísimas mujeres mayores con las que yo he hablado, que salieron del armario como lesbianas o bisexuales a los 70, lo decían, en plan, claro, yo es que iba a saber que esto era una posibilidad. Parece una tontería y parece que ahora a día de hoy tenemos toda la información del mundo, pero al ritmo que todo cambia y descubrimos más formas de expresarnos, de ser, que una cosa no tiene que estar reñida con la otra, que puedes tener esta orientación sexual si tu expresión es de tal manera, no hay un punto en el que lo sepamos absolutamente todo. Vamos a intentar conocer al mayor número de gente posible, aunque solo sea por el hecho de que tenemos que cuidarnos, tenemos que comprendernos y tenemos que tener ahí a gente que esté pues en nuestra trinchera, que es donde vamos a poder hacernos fuertes mutuamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección cultural, que vamos a recomendar una serie de series, libros y demás, pero bueno, antes de la sección cultural, obviamente, en cuanto a identidad, pues por supuesto recomendamos 2 de sus 3 libros. El tercero... El tercero es una mierda, entonces no lo compréis. No, el tercero va a venir ahora. Sí. Ese que está en preparación, que ha dado Sí, la sí. exclusiva. Sí. Ese sí se puede comprar, lo debéis comprar de hecho. Pero tenemos también El niño que no fui y, bueno, su último libro, Confundidas, indecisas y promiscuas. Me encanta leer la segunda parte. Bisexualidad, identidad y deseo en un mundo monosexista. A mí también me cuesta decirla de corrido a veces, no pasa nada. Bueno, entonces me sentiré un poco mejor. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con las recomendaciones culturales, que es una sección que vamos a hacer en todos los capítulos, en la que vamos a recomendar tanto libros, como series, como pelis. No vamos a recomendar exposiciones porque, claro, como no se graba en directo, pues no tendría mucho sentido. La primera de todas, y todas están relacionadas con el tema que tratamos en cada capítulo, que en este es identidad. La primera de todas es una serie que a mí me encantó y os recomiendo encarecidamente, que es Fleabag. Es una mirada cruda y cómica a la identidad femenina, la culpa y la reconstrucción emocional. A mí me gusta decir que esta sección, esa sección en la que yo descubro cosas y entonces a partir de que yo lo digo aquí, lo veré o lo leeré, porque evidentemente entre inteligente Josué, como he dicho antes, entonces no os quiero engañar, yo esto entiendo que es una película, Josué, ¿no? Es una serie de animación. Casi. Bueno, BoJack Horseman, detrás de una sátira animada y una exploración profunda sobre identidad, el fracaso y la búsqueda de sentido. Esta me la recomiendas entonces. Mucho, a ti especialmente, porque es un poco cuñadita también. Perfecto. Tiene todos los elementos. Muy Está bien. guay. Yo voy con una muy intelectual porque la motiva a poner esta a ti. Le hubiese gustado a Dani también. Judith Butler, El género en disputa, que es un Pues clásico. Justo este sí que... Este sí. Vaya, por Dios, si hubiese sabido, Vale. te lo hubiese puesto a ti. Es un clásico de la teoría queer y desmonta la idea de género como algo fijo y biológico. Muy bien. Este es un videojuego que a mí me gusta mucho, entonces este sí lo he jugado, que es los Sims 4. Como que hay los 3, el 2, el 1 también. El 5 no va a salir, creo, porque ya cerró. Pero es verdad que es un videojuego que te permite construir lo que quieras ser, tanto con quién quieres estar, con quién quieres vivir, qué quieres hacer con tu vida, qué te quieres dedicar, ¿no? Entonces, pues, desde el punto de vista de las identidades, pues muy bien. Vale, vamos con otros 2 videojuegos. Uno yo y otro tú. Uno de ellos es Celeste. Es un juego de plataformas con gran carga simbólica. La montaña representa la lucha interna por aceptarse. Su creador y la protagonista abordan temas de ansiedad e identidad trans. Y la última recomendación y videojuego de hoy, que es Journey, que no lo he jugado, entonces esto sí que me avergüenza. O sea, lo otro, pues bueno, lo puedo sobrellevar, pero Pues es esto un no. juegazo, ¿eh? Así Sí te que lo tendré recomiendo que mucho. jugarlo. Y nada, o sea, bueno, lo que voy a decir es sin palabras. Yo no lo he jugado, pero sin palabras. Es un viaje introspectivo sobre identidad, cooperación, trascendencia y que cada jugador interpreta a su avatar. Tendré que jugarlo y en otro capítulo deciros qué tal. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Venga. De un capítulo a otro diré, oye, pues este estaba muy bien. Así que los que tengáis dudas, esperaos a que yo lo lea, lo juegue o lo vea yo. Sí. Y ya os digo. Pero libros de los invitados mejor te los lees antes que después.
No, porque tú aportas la parte de empollón, ya me lo sé, te lo leo, te lo digo, y yo hago las preguntas de alguien que no se lo ha leído, porque seguramente mucha gente que esté escuchando este podcast y no lo haya leído, pues puede tener las mismas preguntas que tengo yo. Pues Sí. muy bien. Pues eso. Pues muy bien, pues Compañero. vamos a despedirnos. Nos despedimos con 3 preguntas. En cada capítulo os planteamos algunas preguntas relacionadas con todo lo que hemos estado hablando para que, bueno, pues reflexionemos todos. La primera pregunta es, ¿has podido encontrar una etiqueta en la sociedad con la que eres capaz de crear tu identidad? La segunda, ¿qué tendrías que hacer para empezar a ejercer esa identidad? Y la tercera, ¿tienes una comunidad a tu alrededor dispuesta a reconocer tu identidad y acompañarte? Y como diría Dani, responde en los comentarios. Eso. Y bueno, pues nos despedimos con algo que le encanta cada vez que lo practicamos hemos practicado antes de este capítulo, que es la despedida, que es hasta la próxima, Ediversos. Hasta luego. Chao.